Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Vladi de Visión de Fe en Guatemala. Quiero agradecerle su sintonía a este video de las porciones semanales del Pentateuco, que es nuestra respuesta al llamamiento apostólico a compartir la escritura, especialmente a Moisés, en Hechos capítulo 15. Si todavía no se ha suscrito a nuestro canal, le invito a hacerlo y por supuesto, también que pueda visitar nuestras listas de reproducción en donde encontrará muchos otros videos que seguramente le edificarán. Aprovecho también para invitarlo a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, X, Instagram y TikTok. Espero que este video sea de edificación para usted. Qué alegría me da darle la bienvenida a otra porción semanal de las Escrituras, ese legado que Dios nos dejó por medio de la mano de Moisés y que los apóstoles en Hechos 15 querían cerciorarse que nosotros como creyentes, venido del mundo de los gentiles, insertados como esas 10 tribus, como lo enseñan ellos allá en Hechos 15, pues tuviéramos a bien instruirnos en los asuntos de Dios. Hoy estamos ya iniciando la segunda porción del cuarto libro de la Biblia. El libro se llama en hebreo Bemidbar, mientras que lo han traducido aritmi al griego, lo que da su nombre al castellano de números. Pero que sepa usted que el libro trata de los asuntos que ocurrieron en el desierto, no tanto con una numerología, sino más bien con asuntos que Dios quería que nosotros conectáramos. El tema de hoy, bueno, la porción se llama Naso, que quiere decir levanta, y que muchos se han confundido con un conteo o bien un censo, pero que tiene que ver con otorgar una honra, otorgar una distinción a una persona para el servicio divino. Esta porción comprende del capítulo 4, versículo 21, y llega hasta el capítulo 7, versículo 89, en donde los 12 príncipes de las tribus están trayendo su ofrenda, que es la misma. Pero bueno, hoy el tema que queremos ver es el fue sin querer. Este es un tema que llama la atención y más parece el título de una comedia del Chavo, ese comediante mexicano que permeó la niñez de muchos de nosotros. Pero yo quiero que usted se quede conmigo porque vamos a ir explicándonos poco a poco. El año pasado, como siempre me gusta empezar con una introducción, decíamos que el líder de Dios, esta porción nos decía cómo es que Dios percibía a su líder. Y esta persona, decíamos, ha de ser una persona responsable, ha de ser una persona que está sujeta al debido proceso, que dicho sea de paso se encuentra en este libro, y debe ser alguien que cumpla con las palabras que ha dicho, es decir, una persona de integridad en el sentido de cumplir sus promesas. Hoy retomamos la lectura desde el capítulo 5, versículo 1, para seguir avanzando en este viaje del versículo a versículo. Y dice así: Y el Señor le dijo a Moisés, ordena, es decir, crea un orden, que los hijos de Israel envíen del campamento a todo Zarúa. Ya verá usted por qué no nos gusta traducir esta descripción. Y a todo el que padece de flujo, y a todo el que es inmundo, es decir, inhabilitado por causa de un muerto, y yo le coloqué la palabra que dice ahí nefesh, no está hablando de, no ha utilizado la palabra cadáver. Pero bueno, vamos a explicar entonces. En primer lugar, el orden es una competencia que Dios está entregando a Moisés para que las cosas se hagan de una cierta forma, como es que Dios las quiere hablar, para que sean compatibles con su santidad. De eso se trata la palabra ordenar. Más que una orden, es un orden, y así cada vez que usted lo vea en estos primeros libros de Moisés, ¿verdad? Por lo tanto, lo que se diga que es como un mandamiento, se traduce que es un mandamiento, es una orden. La orden, el orden, perdón, es un orden, es el orden que Dios ha dado a todas las cosas. La palabra tsarúa, que no la tradujimos, es de esta persona que sufre de una afección en la piel, consecuencia del pecado, y hemos venido hablando de esto.
consecuencia de estar inhabilitado para con Dios. Hemos venido hablando de esto y yo les sugiero que lo vea acá. No traducimos leproso como la gran mayoría de las Biblias han hecho, porque precisamente no era eso y no queremos dar la idea de que se refería a esta enfermedad, sino que es otra. Y luego dice a todo el que padece de flujo, es decir, a todo el que es inmundo. No nos gusta usar la palabra inmundo porque da la sensación de que es sucio, sino que la palabra es, mejor dicha, es inhabilitado para la santidad. Es decir, una persona que sufre de esta característica, tamé se dice en hebreo, lamentablemente lo traducen como inmundo o impuro, pero ninguno de esas dos palabras se acerca a su descripción, sino que es una persona inhabilitada para compartir con Dios, porque recordará usted que el punto de Dios era Dios habitar con nosotros, pero para ello nosotros debemos estar habilitados para estar con Él. Y luego este inhabilitado, perdón, lo estaría por causa de un muerto. Esta palabra, si la tradujéramos consecuentemente, como lo hacen algunas traducciones, es decir, algunas traducciones toman la palabra nefesh y traducen alma a veces, pero a veces traducen muerto, como es el caso acá. Realmente aquí deberíamos decir está inhabilitado por causa de un alma, pero eso no tendría sentido. Por eso es que lo traducen así. Mi punto es sencillo. La palabra nefesh, que es lo que traduce en alma, no se refiere a un ser incorpóreo, a la parte del ser de alguien incorpóreo que Dios ha dado. No. Nefesh, que es lo que traduce en alma, se refiere a la respiración y por ende a la vida biológica. Este desarrollo lo hicimos de forma más amplia el año pasado. Sin embargo, es importante partir de un punto en común. Y es que Dios había decidido habitar en medio de nosotros y por eso había que estar habilitado, había que estar en una posición en la cual nuestra santidad o nuestra persona, perdón, no tuviera algo que nos inhabilitara para entrar a la santidad porque eso produciría la muerte para el ser humano. Y por eso es que Él ha venido, Él ha quitado las inhabilitaciones en su sacrificio, en su carne. Pero bueno, me estoy adelantando al tema. Vamos a seguir con la lectura, versículo 3. Y dice así, ustedes enviarán tanto a hombres como a mujeres, los enviarán fuera del campamento para que no vuelvan incompatibles su campamento donde yo habito. Y aquí es lo que señalábamos, ¿verdad? En medio de ellos. Y así lo hicieron los israelitas y los enviaron, perdón, fuera del campamento, tal como el Señor había dado la orden o el orden a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Y aquí tenemos que explicar algunas cosas. El efecto de la desobediencia humana a Dios, en castellano todo eso se conoce como pecado. Eso es en castellano. Pero en hebreo el fallo era tan grande que se ocupó o se partió en tres conceptos, en tres consecuencias, voy a llamar, de la desobediencia de Dios, que es lo que nosotros conocemos como pecado hoy. El problema, y lo menciono acá, es porque solamente una de estas la traducen como pecado. Pero son tres efectos. En primer lugar, el hombre quedó con una capacidad para errar, para cometer errores. Incluso cuando se le da la instrucción correcta, el hombre puede confundirse, errar, fallar. Ya lo dice el viejo dicho, errar es de humanos. Este es el que normalmente traducen como pecado. La segunda causa, el segundo efecto fue la rebelión humana a la palabra de Dios, a la salvación. Por eso es que a la carne no le gusta la escritura. Por eso cuando hablamos de hacer mandamientos y de ser como Dios, la carne inmediatamente busca cómo salirse de eso. La carne nuestra humanidad, busca cómo salirse de eso y justificarlo, incluso hasta intentar hacer una justificación teológica, decir, no, eso ya no es para ti porque tú estás en la gracia. Todas esas falacias que muchas personas creen pensando en que la instrucción del Señor está abolida. Pero ese es el segundo efecto, la rebelión o la rebeldía a la palabra de Dios o a lo que Dios ha dicho que espera de nosotros o a lo que Dios ha dicho que nosotros no debemos de hacer. En tercer lugar, estaba precisamente esto, el hecho de perder la capacidad
de tener una relación con Dios. Y eso es lo que nosotros calificamos como incompatible, que la escritura llama tamé y que han traducido como impuro. Es el tercero, o no precisamente en ese orden, pero es uno de los tres efectos de haber desobedecido. Que nuestra santidad, nuestra capacidad para interactuar con Dios se ve afectada y no podemos, debido a su santidad, compartir con Él porque eso nos haría daño, eso nos destrozaría, eso nos pondría en un lugar de muerte. No lo podríamos soportar de tan santo y tan puro que es Él. Pero hay aquí una situación. Dios ha dicho que Él quiere habitar en medio de nosotros. Dios ha dicho que Él quiere, y esa es su promesa, estar con nosotros. Y aquí en el campamento Dios ha enviado una mini copia de su santuario en los cielos. Eso es lo que Dios le reveló a Moisés. Es una mini copia, es una representación. Y a esta representación de los puntos de santidad y de los puntos de reconciliación con el hombre para relacionarse, Dios les dio el nombre de rostros, panim en hebreo. Estos rostros entonces eran superficies visibles que iban a estar como una prueba de la intención de Dios de habitar en medio de nosotros, iban a estar en el pueblo, pero que la persona, al tener una inhabilitación hacia la santidad, no podría ingresar a ellos, no podría compartir con ellos porque eso le afectaría. Y ejemplos de esto podemos dar, por ejemplo, el contacto con los muertos, por ejemplo, la enfermedad que se manifestaba en la piel, la dieta bíblica, pero en fin, tiene que ver con uno, con el efecto de errar y de haber quebrantado la escritura de Dios. El apóstol Pablo enseña concerniente a esto en Efesios capítulo 4, versículo 29, lo siguiente: no salga de la boca de ustedes ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad de la gracia a los que la escuchan. Y recordará usted que en el desierto, cuando Miriam empezó a hablar mal de su hermano Moisés con su hermano Aarón, ella recibió el desprecio, voy a llamarle de Dios, el desprecio de Dios, y tuvo esta enfermedad 7 días. Estuvo inhabilitada 7 días con una enfermedad. Bueno, porque este era uno de los pecados que inhabilitaba. Entonces, Saulo está hablando en este contexto porque Saulo no es que se está inventando algo nuevo, sino que él está legislando desde la escritura lo que ha ocurrido y lo que va a ocurrir. Pero seguimos leyendo, versículo 30. Es decir, véanlo por favor y relaciónenlo conmigo, no entristezcan el Espíritu Santo de Dios. O sea, el poder de Dios, la Neshama de Dios, el espíritu vivificante que Dios ha puesto en nosotros, por el cual fueron sellados para el día de la redención. Esta parte de Dios que funge como un sello en nosotros para cuando Él regrese. Sea quitada de ustedes entonces toda amargura, enojo, ira, gritos, insultos y toda malicia. Y lo que esto quiere decir entonces es que nosotros no nos inhabilitemos de ese poder, ese sello que está en nosotros. Y cuando está hablando de entristecer, no es que usted ponga a la tercera persona de la Trinidad triste y que él derrame sus lágrimas. Sé que casi parece una burla lo que estoy diciendo, pero es para ponernos en el contexto verdadero que está eh, diciendo el apóstol, sino que nosotros caemos en inhabilitarnos de la relación con Dios, de esa parte de Dios mismo que Él ha puesto en nosotros. Y por supuesto esto resulta en un aislamiento para nosotros. Seguimos entonces ahora al versículo 5, ya en la recta de lo que quiero hacer como desarrollo en este día, aunque hemos dicho algunos términos que lo han introducido. Ahora, por ser esta una lectura verso a verso, llegamos al versículo 5 y sí, definitivamente entramos al tema en cuestión. Versículo 5 dice: habla a los hijos de Israel lo siguiente: el varón o la mujer
cuando cometan de cualquiera de los hierros, es decir, pecados, dice la traducción, hatat, le puse yo ahí en hebreo, para que es el concepto que vamos a explicar, de la humanidad, traicionando en traición. Esta redundancia es muy válida en hebreo y es una presente tautológico, o es un infinitivo, perdón, tautológico, para enfatizar qué es lo que está ocurriendo. Esa persona será culpable. Si lo leemos en castellano, decimos, bueno, cuando alguien cometa un hierro, un pecado, es culpable, por supuesto. Pero aquí viene el punto de la explicación. La palabra hatat, que es la que han traducido como pecado, y esto aplica tanto si es varón o si es el sexo femenino, no tiene distinción de personas. Si esa persona comete un hatá, esa persona es culpable porque ha hecho una gran traición al Señor. Y entonces hacemos el desarrollo. El hatá es un error, es algo involuntario, es un pecado en contra de alguien, pero por ende también en contra del Señor, en el cual nosotros traicionamos a Dios sin querer, sin saberlo. Simple y sencillamente no sé qué me pasó, se me olvidó, perdí la noción de lo que estaba haciendo, se me fue sin querer queriendo, como ya hicimos alguna broma de esto. Eso está escondido en la palabra hatá. Y como decía, es uno de los tres efectos de haber desobedecido la palabra del Señor. Entonces, errar es de humanos. Pero a veces el problema que tenemos nosotros los humanos es que cuando no hacemos una falta con intención, pensamos que es menos falta. Pensamos que mm, quizás lo excusamos mentalmente o personalmente, que hasta estuvo bien porque no quería yo hacerlo. Pensamos que es menos grave, pensamos que no tendrían por qué tener la misma consecuencia que si lo hubiera hecho intencionalmente, y hasta nuestras leyes están legisladas así. Cuando algo es con premeditación, alevosía y ventaja, cobra un peso distinto, pero no para con Dios. La escritura te está enseñando que aunque errar sea de humanos, si lo haces como una condición tuya, que el pecado te nubló, que el pecado te lo escondió, de todas formas eres culpable. Es lo que está diciendo. No está eximiendo a nadie por no querer hacerlo. Por lo tanto, has hecho una gran traición a Dios y hay algo que deba hacerse o que debe hacerse al respecto. ¿Por qué? Porque Dios no nos quiere dejar en nuestra mala condición. Él quiere que nosotros vivamos bien. Y para esto me permito decir, cuando Jesús viene y perdona nuestros pecados, ese no es el fin supremo. El fin supremo es que te dio Espíritu Santo, es decir, el poder de Él, para que peques menos, para que dejes de pecar. Claro, sabemos que somos humanos y aquí es donde está precisamente esa tensión. Pero lo que Dios quiere es que tú dejes de pecar. El plan último de Dios es librarte de la presencia del pecado. Que ya no haya en ti la capacidad de errar. Por esto es que hemos necesitado de un redentor. Y si seguimos la lectura, iremos aprendiendo algunas otras cosas. Verso 7 dice, entonces esta persona, en primer lugar, debe aceptar que es culpable. ¿Verdad? Es culpable. Cuando se dé cuenta, cuando busque al sacerdote, cuando tenga una administración, dice, entonces admitirá, dice el verbo, traducen, confesará los errores que ha cometido. Pero no solo hará eso, también devolverá por lo que culpa sobre su cabeza y añadirá un quinto y lo dará al que él perjudicó. Entonces Dios está diciendo, quizás no eres consciente de que defraudaste a tu hermano, que ofendiste a tu hermano, pero eventualmente, si eres un creyente en el Mesías, Dios te lo va a revelar. Cuando esto se te abra, cuando esto se te haga luz,
Entonces, en lugar de ignorarlo, debes de admitirlo y aquí está el proceso. En primer lugar, debes de confesarlo, debes de admitir los errores, porque eres culpable. Pero en segundo lugar, hablarás con tu hermano y le añadirás un quinto, es decir, un 20%. Hacemos entonces un proceso más o menos de cómo debería estar esto para el creyente en el Mesías y cómo qué hacer cuando ha conectado que sus acciones han violentado y traicionado, han violentado a un prójimo, a otro creyente, a otro ser humano y por lo tanto han traicionado a Dios. Eso es lo que debemos de tomar conciencia. En primer lugar, debe de confesar sus errores, admitir a la persona que ha dañado, que aunque no lo hizo adrede, pero lo hizo. Hemos de entender también que cuando yo defraudo a mi hermano, si solo me arrepiento delante de Dios, ese pecado no se va a perdonar. La escritura me está enseñando claramente que debo de buscar primero a mi hermano. Paso indispensable para que Dios también te perdone. En segundo lugar, esta persona debe de devolver lo que defraudó, debe hacer alguna restitución, porque eso está pesando sobre su cabeza. Y en tercer lugar, debe de agregar un quinto, es decir, un 20% en lo defraudado. Y debe de encontrar la manera de hacerlo, incluso cuando no sea cuantificable. Incluso cuando esto sea una situación emocional, sentimental, debe de encontrar la forma de hacer una restitución sobre esta persona. Es como se perdonan los pecados o los hierros entre hermanos. Este proceso puede verse muy bien en el Evangelio, en la historia de Zaqueo, y vamos a leerla. Lucas 19:8 dice así: Pero Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesús. Recordará usted que Jesús encontró a Zaqueo encaramado en un sicómoro, le pidió que bajara porque iba a ir a su casa. Y en esa interacción Zaqueo se pone de pie y dice al Señor frente a todos: Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Es lo que estamos diciendo. Es lo que estamos viendo. Simple y sencillamente, este hombre, al conocer a Jesús, al entender a Jesús, al entender la salvación, conecta lo que está escrito. Lo que la escritura ha preparado para nosotros, está limpiándose de los hierros hacia el prójimo. La respuesta de Jesús es impresionante. Dice, verso 9, hoy ha venido la salvación a esta casa, porque eso es la salvación. Le dijo Jesús, ya que él también es hijo de Abraham. Por supuesto, a partir de ese momento se convertía en simiente de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La promesa o la llegada de la promesa, o sea, la salvación, debe de generar en el creyente una responsabilidad. Y por supuesto, esta responsabilidad debe estar de acuerdo con lo que está escrito en la ley del Señor. Eso lo vemos en el Evangelio. Este hombre ha conectado que él como publicano ha defraudado a muchos. Ahora estará abierto a decir, bueno, a quién he defraudado, a hacer números y no solo a devolver un 20%, a devolver un 400%. Por lo tanto, el hecho de defraudar a nuestros hermanos, de pecar a nuestros hermanos, incluso si no es conscientemente, no nos exime. No podemos tirar de la carta de fue sin querer o yo no quería. Debemos de tomar nuestra responsabilidad. Regresamos al versículo 8 para seguir leyendo y ya ir casi aterrizando nuestro tema. Dice, pero si la persona no tiene redentor, es decir, pariente a quien se le haga llegar la restitución por el daño, la restitución será hecha por el daño, la restitución hecha por el daño, perdón, debe ir al Señor, para el sacerdote, además del carnero de reconciliación con el cual se hace reconciliación por él. Y aquí hay varias cosas que explicar. La palabra pariente acá es la palabra Goel, y eso es un redentor. El redentor era el pariente cercano que podría sacarme de mis aprietos económicos. Obviamente acá ya el ofendido no está. Y esto nos habla de la importancia de este mandamiento, que puede ser que la persona ya haya incluso hasta muerto, ya no esté.
pero eso no me exime de a mí de encontrar la forma de restituirlo. ¿Qué debo de hacer? Debo de buscar un pariente cercano, alguien que bien lo hubiera podido redimir a él. Si la persona estaba esclavizada, por lo que fuera, buscar a este pariente redentor y decirle, mira, yo te voy a ayudar a sacar a tu hermano de problemas porque voy a agregarte lo que le defraudé y te voy a agregar un quinto, un 20% de esto. Esto es lo que esconde este versículo y lo alerta para nosotros. Pero aunque no fuera posible hallar a alguien, a una persona de carácter sanguíneo, entonces hay que ir con un sacerdote, es decir, con un ministro de Dios y dar esa ofrenda para que se perdone. Porque luego ve usted que dice que se ofrece el carnero de reconciliación. Y aquí tenemos que hacer algo muy, muy, muy claro. Cuando yo defraudaba a alguien, entonces, sin querer, yo tenía que arreglarme con él. Ya lo vimos, poner algo sobre su cabeza y agregarle un quinto, restituir y darle un quinto. Pero después de eso, yo tenía que arreglarme con Dios. Esto es en el pacto de Levítico. Ahora vivimos en el pacto del Mesías. Pero en el pacto levítico yo debía hacer eso. Por lo tanto, debía de llevar un carnero, es decir, una ofrenda de arrepentimiento. Y esta reconciliación era una ofrenda que se quemaba toda. Y esto es importante para lo que vamos a terminar diciendo. Es decir, era una ofrenda de ascensión u holocausto como algunas lo han traducido. Hoy en día eso sería la oración y mi arrepentimiento presentado al Señor. Hoy en día esto implicaría en el pacto del Mesías, esto no está abolido, para nada, sino que de todas maneras debo restituir, hacer el ejercicio con mi prójimo que hemos señalado ya, para después ir a buscar al Señor, primero el prójimo y después el Señor, para arreglarme con Él, para pedir perdón. Y si en el caso antiguo, lo digo, en el pacto levítico, ya no había alguien, entonces tenía que dárselo al Señor. Esto podríamos decir que sigue vigente en el sentido de dárselo al Señor. Por eso el versículo 9 termina diciendo, o señala, perdón, también toda la truma era la parte, la ofrenda que le iba a corresponder entonces ahora al sacerdote, porque no había un redentor, un familiar cercano. Dice, también toda la ofrenda o truma, ofrenda alzada, de cualquiera de las santidades de los hijos de Israel que acercan al sacerdote para él serán. Y entonces lo que estaba diciendo es dos cosas. En primer lugar, en esta ofrenda en especial, en donde yo he defraudado, se ofrecía el carnero completo, ese no se podía tocar, ese era consumido completamente, pero luego venía la restitución y el 20%. Si eso no se le podía dar a alguien, se le daba al sacerdote que estaba oficiando esta parte. Eso era conocido como la truma. Pero ahora hace una generalización y dice, cuando alguna ofrenda que no sea, y esto está implícito, que no sea de las ofrendas que es holocausto, entonces el sacerdote va a recibir una truma. Había una parte que era para el sacerdote. En nuestros días, hoy, creo yo que bien haríamos en tratar de entender esto, arreglarnos con el prójimo. Si no hay prójimo con quien arreglarnos, ya esta parte pues va al sacerdote, a la casa donde nosotros ministramos, ¿verdad? Eso va para allá. Pero luego hay que arreglarnos con Jesús también, porque Él es el sumo sacerdote. Y Él busca limpiarnos para que estemos nuevamente con esa conexión con Él. El versículo 10 llega para afirmar todo lo que hemos dicho, diciendo, las santidades, es decir, las cosas santas, de toda persona serán de Él. Lo que una persona dé al sacerdote será de Él. Y aquí lo que estaba hablando, entre otras cosas, es
que cuando yo presentaba entonces una ofrenda, el tema con Dios era reconciliación y ese se ardía completamente. Pero si yo presentaba a con ausencia de la persona que he defraudado, presentaba otra ofrenda o lo que iba, eso iba, o lo que yo presentaba, eso era para el sacerdote. Pero si yo presentaba otra ofrenda, también yo podía comer de ello. Está poniendo las cosas en su justa proporción y en su justa dimensión. Hoy en día, ¿cómo podríamos explicar esto? Bueno, creo que lo primero es arreglarnos con la persona o la familia de la persona que hemos defraudado y devolver ahí el 20%, es decir, lo que hemos quitado y el 20%. Y solo si esta persona ya ha muerto, ya no está, se mudó, se fue a otro lugar, no tiene hijos, no tiene una viuda o no tiene a alguien de su línea sanguínea, entonces buscar la ayuda del sacerdote y saber que está bien, que donde se me ministra yo entregue eso para ser ayudado. Es lo que la escritura está enseñando, pero yo lo que quiero enfatizar más que nada es que el creyente, el que ha sido salvo, es una persona responsable. No podemos decir que nunca va a defraudar a alguien, pero que cuando Dios se lo haga saber, debe de buscar la manera de arreglarlo. Y hoy hemos hablado de que él fue sin querer, no aplica. Una disculpa no aplica. Aquí hay que devolver lo que se defraudó, aunque esto nos lleve tiempo, no tiene que ser todo junto, pero debemos de asumirlo, debemos de enfrentarlo y luego debemos de agregarle un 20%. Es lo que la escritura enseña y seguramente cuando nos presentemos delante de nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesús, a pedir perdón, Él lo hará. A Él toda la gloria. Gracias por sintonizarnos. Esperamos seguir la próxima semana con la siguiente porción y le invitamos a sintonizarlos. Que esté muy bien. Hasta pronto.